Información inmediata. Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se declaró no culpable en la Corte Federal de Brooklyn, Estados Unidos, luego de ser extraditado el pasado 20 de julio. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con José de la Gasca, ministro de Gobierno, para hablar sobre algunos temas de coyuntura. Vamos a comenzar por el tema que hemos relatado, la extradición de alias Fito y lo que ha ocurrido precisamente en la Corte Federal de Brooklyn, donde se ha declarado no culpable de los cargos. Pero, ¿qué viene después de esta extradición? El presidente había dicho hasta nunca, Fito, que vienen adelante en nuestro país. Ministro, bienvenido. Hola Fausto, muy buenas tardes, un gran saludo a usted y a su audiencia. ¿Qué viene después de la extradición de alias Fito? Porque la situación ha generado preocupación. Los ecuatorianos estamos preocupados por los índices de violencia. La situación a veces parece salirse de control. No es la solución un extraditado, no es la solución agarrar a uno de los capos de las bandas criminales, y estamos enfrentando uno de los años quizá más violentos. Yo creo que es un gran avance y minimizar la recaptura de Fito. Y que hoy esté pagando cuentas en la justicia de los Estados Unidos es algo que no tiene precedente en la historia ecuatoriana y que ciertamente marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. ¿Cuál será el después? El después es que ojalá que sigamos mandando más y en la velocidad que lo hicimos a pillos de cuello blanco o a pillos como Fito. Ojalá que nos pidan extraditar a Jorge Glass, por ejemplo, o algunos de los que están aquí que se sienten intocables o por encima de la ley. Yo pienso que lo que estamos haciendo es, sin duda, responder al mandato popular. Y aquí yo quiero resaltar las palabras del presidente Daniel Noboa de ayer de agradecerle al pueblo, porque este logro que se ha hecho de extraditar a Fito, donde no va a poder comprar a jueces como los que tenemos aquí, donde no va a poder tratar de sortear las trampas de acomodarse en la cárcel como lo hacía aquí, cuando no se tenía control de las cárceles, significa que el país así lo decidió, apostó, se arriesgó, y ahí está, una voluntad política y popular que dijo: necesitamos romper ese candado de la no extradición de ecuatorianos, y hoy Fito es el primer extraditado de muchos más, como digo, ojalá también algunos de cuello blanco. ¿Qué pasa con el resto de las bandas criminales? Lamentablemente en el país se contabilizaron en su momento 22 ya catalogadas como grupos terroristas. Hay quienes dicen que se han sumado algunas, pero no son los choneros los únicos. Hay los tigrones, hay las águilas, chonequinas. Se multiplican. Más. Les estamos dando frente y guerra a todos. Y Dios mediante, ojalá pronto Estados Unidos también los califique como terroristas internacionales, como hizo como por ejemplo con el Tren de Aragua, con el cartel de Sinaloa y demás. Ojalá que también se los califique aquí, porque ahí sí van a saltar algunos, inclusive de la mafia política. ¿Manta está fuera del control? No, yo creo que Manta, y eso obedece también a lo que pasa a nivel y cómo estamos dejando de poner el ojo en los gobiernos seccionales municipales, ¿no? Creer que el problema de seguridad solamente significa poner un policía en cada esquina es estar miope de cómo son las alcaldías quienes tienen que llenar esos espacios, esas áreas vivas, por ejemplo en luminarias, en combatir la informalidad en el comercio, de combatir los vendedores ambulantes, el desorden que genera el clima propicio para que se llenen los espacios a través del crimen organizado. Nosotros hemos tenido ejemplos, por ejemplo, de una intervención inmediata. Salió la alcaldesa luego de que se supo y trascendió que el hermano de Fito estaba enrolado en las filas de la empresa municipal de tránsito de allá de Manta. Salió la alcaldesa a decir que había que intervenir, que le pedía al gobierno central que haga algo. Bueno, pues 3 doritos después, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Interior intervinieron y solicitaron intervenir la competencia de tránsito y regulación, que eso había sido entregado a dedo, hecho entre gallos y medianoche, con una cantidad de irregularidades. Recordemos los negociados de los radares, por ejemplo, y tantas otras cosas para emitir matrículas en el control de tránsito vial, precisamente en la ruta de la droga. Entonces, estamos combatiendo, estamos atacando, estamos interviniendo. Hay un despliegue policial gigantesco que ha hecho el bloque de seguridad entre policías y militares para retomar la calma en donde estaba hasta hace poco escondido. Pero ocurrió en su momento Fito. En Durán. Llegaron los militares, eso da calma unos días, están presentes.
abordan ya otros sectores donde se registran hechos violentos y la situación vuelve a ser similar. ¿Cómo llegar a un punto? ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno? Estamos hablando de un año, la mitad del año en donde estamos acercándonos a las 4.000 muertes violentas. Sí, y sin embargo los números mejoran y sin embargo las muertes bajan, y si se comparan... Pero no han mejorado el año pasado acá. Sí, están mejorando, y están mejorando semana a semana, día a día, cada día cuenta, y créanme que para bajar un muerto, que es muchísimo, el trabajo que realiza la policía es impresionante, el trabajo que realiza la fuerza pública es impresionante en controles, en inteligencia estratégica, en saber dónde asestar los golpes, en capturar objetivos de mediano y alto valor. En las drogas, no hemos hablado, pero ayer también dentro de los golpes que se asestó al narcoterrorismo y a las mafias políticas también estuvo que se incautaron cerca de 14 o 15 toneladas de droga en alta mar, lo que eso significa valor de mercado, y lo que ya va sumándose en total de capturas son más de 2.500 millones de dólares, si mal no recuerdo, en lo que se ha capturado valor de mercado en droga. Entonces, estamos golpeando por todos lados, ciertamente seguimos bajando ese número, esa es la prioridad, pero estamos viendo cómo esa mejoría en la seguridad, Fausto, también va representando una forma diferente puede ser también una de abordar mejoría, el tema de desarrollo. Una mejoría relativa, tomando en cuenta los números que no necesariamente los acompañan. Hay impotencia. Yo creo que sí acompañan los números, y también acompañan los números de desarrollo. Por ejemplo, la proyección que se tiene de casi 4 puntos de desarrollo este año, o lo que estamos viendo en las cifras récord de depósitos en la banca, lo que estamos viendo en cómo se ha reactivado la exportación de productos no derivados de petróleo. Entonces, se está creando el clima. Si la inseguridad está siendo combatida y estamos mejorando los números de las realidades, la parte de desarrollo está también funcionando, y en eso ambas cosas van de la mano. Entonces, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Ciertamente esto no es algo que se puede sentir de un día para otro, pero créame que si no hacíamos lo que íbamos a hacer, íbamos a seguir una curva de espiral, porque están descontrolados, porque estamos atacando. Sí, claro, en un absoluto descontrol de una vida en las cárceles, pues. Veamos el país que recibimos. No hay un 100% control de las cárceles. Bueno, pero ya hay control de las cárceles. Están los militares en las cárceles. Con celulares a las cárceles. Sí, serán quizás los menores de los casos, pero hay un control de las cárceles. ¿En qué se falla? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes han hecho, tomando en cuenta que esto... No me refiero al año y medio último, porque incluso venía de los 2 gobiernos anteriores, si vamos más atrás, evidentemente, pero la situación del SNAI, por ejemplo, no es usted el ministro del ramo encargado, pero bueno, como gobierno saben perfectamente que ahí hay un grave problema. Las cárceles han estado incontrolables. Estamos tomando medidas, pero ya tenemos control de las cárceles, repito. Que sigan habiendo casos de que infiltran un celular o cosas así, pero lo que se hace militares con los militares en las cárceles, eso. Exmilitares, siempre va a existir ese riesgo. Pongamos a quien pongamos abogados, pongamos periodistas, pongamos a quien sea, estando ahí algo va a pasar. Pero estamos controlando eso y cada vez son menos los casos. Entonces, yo creo que es innegable que estamos dando golpes certeros, que las leyes, todas las operaciones que estamos haciendo están llevando a un punto donde estamos revirtiendo una tendencia y mejorando las cifras increíblemente. Usted decía al inicio, la extradición de Fito será un antes y un después. En este después esperamos que estos números de 4.000 muertes violentas en esta mitad del año comiencen a reducirse, porque eso se dijo en enero, se dijo en febrero. Fausto, repito, parece que no ha sido muy claro. Si no hacemos lo que hacíamos, probablemente estuviéramos en el doble de las cifras que usted está mencionando. Porque siempre compararla con los años, a lo mejor si lo comparamos con 2023, que fue uno de los años más violentos, podremos encontrar un símil. Estamos mejorando las cifras. Hemos disminuido la tendencia y mejorado aún más. Y repito, esto cómo se empieza a ver también en los otros indicadores de desarrollo que se tienen. Entonces, usted tiene por un lado que mejoran las cifras de muertes violentas, que sube las cifras de capturas de drogas, que suben, por ejemplo, las capturas de delincuentes, y que mejoran también las cifras de desarrollo. Yo creo que se empieza a ver un trabajo mancomunado de todas las funciones que están dentro del Ejecutivo en este aspecto. Vamos a la parte política, que creo que es importante también lo ocurrido recientemente este fin de semana en la CONAIE. Ha habido un cambio en la cabeza. Leonidas Issa perdió, esta vez Marlon Vargas al frente de la CONAIE. Se ha dicho que es de la línea de Issa. Ellos han tomado algunas resoluciones, entre ellas impulsar la inconstitucionalidad de leyes. También hablan de un levantamiento nacional para resistir a la minería, una actividad que está en pleno desarrollo. Hay serias críticas e incluso criterios distintos respecto de la actividad minera en el país. ¿Qué sabores deja Marlon Vargas al frente de la CONAIE? A mí lo que me parece es que nosotros como gobierno, lo hemos dicho siempre, tenemos que respetar, y yo celebro que los pueblos
luchen por su dignidad y se autodeterminen. Y parte de esa autodeterminación es escoger a quien los representa. Y lo bueno de eso, y lo que debe suceder en toda organización, es que respondan a las bases. Yo creo que ahí finalmente se ha roto un liderazgo que estaba muy marcado por el autoritarismo, que estaba marcado por digamos así, la conducta radical o la ideología radical, haciendo pactos. ¿No es de la misma línea que ISA? ¿Qué cosa? De Marlon Vargas. Pero yo escuché afuera cuando ganó Richard Marlon Vargas, que gritaban fuera Isa, fuera Correa, fuera Isa, fuera Correa. Yo no creo que sean de la misma tendencia. Y más bien lo que escuché de él fue un discurso completamente conciliador. Lo que vi de estos mandatos aprobados por el Congreso, creo que obedecen mucho a la forma en que organizó y cómo se manejó el Congreso la anterior directiva. Incluso expulsaron a legisladores que votaron con Lo escuchaba esta mañana al asambleísta Nango, que decía, pero si eso es algo que debe hacer el partido, respetando el debido proceso, y lo que ha hecho es la CONAIE, para que vea cómo llegaron a totalizar. Y yo sí escuchaba cómo asusaban o cómo pretendían cargar esta suerte de votación en contra de los asambleístas y cómo de darle esa tónica al Congreso. Pero finalmente lo que yo rescato es que las bases se han pronunciado, han dado un liderazgo distinto del de Leonidas Issa, y han dicho un mensaje claro: queremos cambiar ese totalitarismo, fuera Issa, fuera Correa. Me quedé con esas palabras. ¿Al gobierno le interesa un acercamiento con la CONAIE? Siempre, y tendemos la mano y hemos tendido la mano para hablar con quienes quieren construir un nuevo Ecuador, y eso es lo que han dicho. Ellos hablan de de impulsar la inconstitucionalidad de las leyes de emergencia, solidaridad en estas resoluciones. Los salientes. Sí. Los salientes, habrá que preguntarles a los entrantes, si es que piensan igual, porque los asambleístas expulsados votaron a favor de las leyes y explicaron por qué. Y es muy, muy interesante porque ellos dicen, no podemos votar en contra de la seguridad. CONAIE, Pachacuti, la división es evidente. Sí, pero los vota la CONAIE, no los vota Pachacuti. Y ellos han dicho, nosotros respondemos a nuestras bases. Es un movimiento sí, por fuerte. supuesto, pero vamos a ver, repito, con la nueva directiva, este nuevo liderazgo, ¿qué dicen? Porque lo que yo vi es el liderazgo anterior y los estertores del liderazgo anterior versus lo que hoy ha decidido la CONAIE. Y creo que va a la mano lo que ha dicho hoy la CONAIE con lo que se mostró en las elecciones de la segunda vuelta, cómo votó mayoritariamente el pueblo indígena. Como en su momento habrá una foto, quizá Marlon Vargas con José de la Gasca. No se extrañe. Podría ser. ¿Por qué no? En Palacio. Sí, en lugares abiertos y públicos, no por debajo de la mesa ni en habitaciones de hotel. Ni debajo de los manteles. Exactamente, ni en pativideos. Ministro, vamos a hablar de otro tema que creo que es importante y también ha generado algunas reacciones, principalmente en contra, y es lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional con la comparecencia de Daniel Salcedo. Y hay quienes advierten este riesgo de mezclar la parte política con la parte judicial. Se ha visto a Daniel Salcedo lanzando serias acusaciones, ha dicho que no tiene documentos ni pruebas sobre algunas de ellas. Es decir, muchos han catalogado esto como un show. El show del atraco es lo que yo vi de cómo se ha visto y cómo la justicia ha hablado, de que se gestionaron y se festinaron los presupuestos de los hospitales en mafia, y lo pudimos ver inclusive con más dolores durante la pandemia. Eso tiene una génesis. Creo que Daniel Salcedo, que se sintió traicionado por la propia mafia en la que servía, ha ido a delatar a los que tiene que delatar porque lo quisieron asesinar. Eso es lo que él ha dicho. Y yo creo que más allá de las sentencias que él tiene, y aquí no se trata de exculpar a nadie, pero sí se trata de que esas personas tienen mucho que decir y mucho que contar respecto de cómo está el sistema de salud. ¿No será mejor que lo hagan en la Fiscalía? Que lo hagan allá también, pero hay responsabilidades políticas. ¿Por qué la Asamblea no puede fiscalizar lo que ha ocurrido en el sistema de salud? O lo que ha ocurrido con el atraco de los hospitales, si tienen responsabilidades políticas también, y derivarlo también a Fiscalía y que se investigue todo. Yo no creo que eso es un show. Yo lo que creo es que hay mucha gente con miedo de todo lo que se pueda saber. ¿Quiénes, por ejemplo? Los que están involucrados y que han sido mencionados, por ejemplo. Prófugos de la justicia algunos, y algunos otros que seguramente han esquivado la justicia y que probablemente sus nombres hoy aparezcan. El caso, por ejemplo, de este señor Roberto Bunces. Mire lo que dice Bunces. ¿A quién mencionó Daniel Salcedo? La casa de Bunces y todas esas cositas nuevas, recuerdo, cuando cositas novedosas. Al alcalde de Guayaquil, Alquiles Álvarez. Eso, por ejemplo, él tendría que responderlo. No responderlo con un tuit burlándose del pueblo.
Responderlo política y jurídica y judicialmente. Tenemos precisamente la carta que envía Roberto Bunces y en esta carta él dice en la parte pertinente, dice, sino sobre todo para explicar a los ecuatorianos, quiere ir a la Asamblea a comparecer sobre las situaciones de la política nacional que desconoce, como por ejemplo, dice, la llamada que usted se refiere a Ferdinand Álvarez, asambleísta Ferdinand Álvarez, realizó a mi celular 1 hora antes de la comparecencia de Daniel Salcedo, y los motivos de dicha llamada, la cual está plenamente documentada. ¿Qué tiene que contar Bunces? Que lo diga él. Debería contar. Que lo diga él. Lo que tenga que decir que lo se llamaron. Diga. ¿Quién? ¿Y yo cómo? ¿Por qué me preguntan a mí eso? Álvarez. Pero eso es lo que dice Bunces en su carta que me acabo de enterar. Yo no tengo por qué responder si lo llamaron o no lo llamaron, pero que se tiene que saber lo que se tenga que saber, esa es la política. ¿Debería la Asamblea recibirlo? Sí. Deberían de llamarlos a todos los que tengan que llamar, pero sobre todo a mí me interesa de Bunces que comente la relación con Aquiles en el marco de lo que dijo Daniel Salcedo. Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, en el marco de lo que dijo Daniel Salcedo con la repartición de hospitales. ¿Javier Jordán también debería venir? Sí, que puede venir y tiene que venir a rendir cuentas a la justicia, por supuesto, que venga a rendir cuentas a la justicia y que de paso también vaya a la Asamblea si que pueda. Este tipo de comparecencias, porque han sido leídas como esta, habíamos dicho al inicio, como este show político. ¿Cuál es un poco la intención? Ir por fuera del tema judicial. Bueno, lo que hace el Poder Legislativo, lo hace el Poder Legislativo. Pero a mí me parece que la fiscalización de este tipo de temas es necesario que se vea en la Asamblea Nacional. Es necesario que el país vea las responsabilidades de cuál fue la génesis, porque mencionaron hasta el asesinato de Fernando Villavicencio, que tendría la génesis en la repartición de hospitales y en cómo manejaban las unidades de requerimientos de los hospitales para hacer todo este tipo de trafacías que lo terminan pagando los ecuatorianos, como también pagamos los ecuatorianos, por ejemplo, el robo de combustible subsidiado. Por lo cual hubo muchos nombres que se mencionaron en su momento dentro del proceso judicial como tal, en el caso de los hospitales, en el caso de las medicinas, en el caso de la pandemia, que no fueron mencionados esta vez por Salcedo. Yo tampoco sé ni cuáles fueron los nombres que fueron mencionados o no fueron mencionados en la justicia. Debieron haberse procesado a todos y si tienen que volverse a procesar, que se procesen. Aquí la gente tiene que responder y tiene que saber que está en un Ecuador que no tolera ese tipo de corrupción y que esa corrupción no paga, sino que aquí luchamos contra esa impunidad. Es lo que debería pasar. Si no pasó antes, tiene que pasar ahora, pero no puede quedar impune. Ese es el mensaje que yo creo que tenemos que leer, más allá de calificarlo como un show o no. A mí me parece que aquí hay gente que va a tener que responder cosas que el país recién se está enterando, porque yo no sabía, no sé si usted sí sabía, que había ese vínculo entre el señor Salcedo y el señor Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. A través de Bunces. A través de Bunces, por ejemplo. Entonces, ¿qué va? Pero Álvarez dice que lo ha montado esto para perseguirlo. ¿Quién? Aquiles Álvarez. Bueno, que lo diga igual, me imagino que dice el caso por el cual tiene llamamiento a juicio donde está funcionando la justicia y por el cual finalmente ha tenido que ponerse un grillete en el pie, que estaba en mora de hacerlo, en contumacia de hacerlo, porque se sienten por encima de la ley. Eso es lo que ha pasado aquí en el Ecuador. Ese Ecuador no existe. Ya no puede existir un Ecuador donde la gente se crea, por autoridad que sea, que está por encima de la ley, que puede actuar y que aquí no pasa absolutamente nada, que se pueden burlar de la justicia y aquí no pasa absolutamente nada. Ese no es el Ecuador que los ecuatorianos han votado, ni ese es el nuevo Ecuador. Ahora bien, en el caso también, por ejemplo, que creo que es importante también, a propósito de la fiscalización, y creo que es importante abordar el tema eléctrico, el caso Progen, el caso ATM, ha tenido dificultad de llegar a un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional, porque ahora ya está fuera Calero, hay cosas que se han ido ya comprobando con el tiempo. No creo que ha tenido dificultad, yo creo que han querido entorpecer el proceso. No la celeridad. No, yo creo que han querido entorpecer el proceso, sin embargo hemos visto, está abierto los procesos. Es que vea cómo mandan los cambios de orden del día para que se vaya a la comisión que quieren aquí por allá, cuando ya están abiertos los procesos de fiscalización. O sea, es que ni siquiera respetan los procedimientos legislativos, es como yo lo veo. Simplemente, ahí sí, para hacer un show. Entonces no permiten avanzar, no van a las comparecencias, dejan la silla vacía. Hoy día creo que fue la silla vacía, la semana pasada con lo de Santiago Díaz fue la silla vacía y ahí no pasa absolutamente nada. Estamos hablando del tema de Progen, que avance lo que tenga que avanzar y que caigan los que tengan que caer. Aquí no se trata de tapar a nadie, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni mucho menos. ¿Usted no cree que los de Calero se habían tardado ya? ¿Perdón? ¿Los de Calero no se habían tardado ya en sacarlo? Yo no sé si se tardaron o no se tardaron, esa es la decisión de la ministra. Yo lo que sé es que las personas que tengan que responder lo tienen que hacer. Ese es el mensaje muy claro. En cualquier caso, con independencia de qué institución o qué ministerio.
hasta dónde van a investigar dentro del gobierno, y me refiero dentro del gobierno porque hay responsabilidades de autoridades de gobierno. Estamos hablando del viceministro. Esto está en Contraloría, esto está en la Asamblea y no sé si está en la Fiscalía. Creo que esas son las entidades que tienen que investigar y que tienen que establecer las responsabilidades. Nosotros lo que hacemos es, tome la denuncia, vaya aquí, si tenemos que sacarlos administrativamente, salen administrativamente. Pero la determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales compete a la justicia y a las autoridades como la Contraloría, por ejemplo, y a la Fiscalía si son delitos. Incluso a propósito de delitos, en el caso de Select se ha denunciado al representante de Progen en Estados Unidos, lo denunciaron ya por estafa desde Select. Me parece bien. Y él continúa llegando a nuestro país, no ha pasado nada, no será convocado. ¿Perdón? Él llega a nuestro país sin ningún tipo de problema. Pero ¿dónde está eso? Si se lo ha anunciado en Fiscalía, tenemos que preguntarle a esa Fiscalía. Pues ya el gobierno no está dando seguimiento a este tipo de casos, son importantes. El gobierno, a ver, eso es meterse en la justicia. 241 eso ya sería meterse en la justicia. Lo que nosotros sabemos es que se ha presentado a la justicia, Fiscalía tendrá que hacer las investigaciones, ellos tendrán que ver si llaman a rendir versión, si piden medidas cautelares o no. Eso ya es un tema que está allá. Lo que yo creo es que debía darse ese paso y finalmente se ha dado. En la parte judicial estamos de acuerdo, pero el gobierno ha contratado con esta empresa, con ATM también. ¿Y ya no está terminándose los contratos? Se han terminado los contratos, pero no es la energía igual. Se pagaron 105 millones, se recuperan. Hoy se informó que se recuperan. Ahí viene lo de las garantías, ahí viene lo de las garantías, ahí viene la actuación administrativa en base a los contratos que se firmaron y vendrán las responsabilidades de por qué se dio, no se firmó, si se firmó bien, se firmó mal. Lo que importa es que se actúa y se busca solucionar los problemas de la energía de otra naturaleza. Bueno, están ahí viendo todas las inversiones que se hicieron para la manutención de las hidroeléctricas, en térmicas también, o sea, pero con estos aquí lo que se busca es de darle una tranquilidad. Pues ya entiendo que se dieron por terminados, ¿no? Sí, pero se dan por terminados. Ahí viene la determinación de responsabilidades. Van a funcionar de alguna forma. Pero es que ya están las determinaciones de responsabilidades y tendrán que terminar en Contraloría como están o los informes que se han dado. Lo importante aquí es que se actúa, aquí no se tapa. Y lo importante aquí es que se busca solucionar los temas de la crisis energéticas que ya no tenemos para no tener que vivir lo que nos tocó vivir el año pasado por falta de previsión y por falta de mantenimiento y por falta de una responsabilidad seria y una diligencia seria al momento de abordar el problema energético. Hoy eso no pasa, el país tiene garantizada esa soberanía energética y estamos preparados para lo que sea que tenga que venir con el clima. Eso es lo importante, lo demás administrativamente se te tendrá que sancionar si corresponde, penal o civilmente. Ha sido un tropiezo para el gobierno esto. ¿Por qué? Porque son 3 contratos fallidos, 4 con el otro de Progen que apareció. Vea, es muy fácil hoy día querer decir que es un tropiezo cuando estamos con energía, con la crisis hasta el cuello, tratando de buscar las soluciones en ese momento. Hoy es muy fácil decirlo, sin embargo, hoy tienen que haber las responsabilidades. En su momento yo no estaba y eso no quita que no puede hablar por el gobierno, pero a mí me parece que hoy, ver la foto hoy sin pensar en el escenario que se está viviendo con la crisis energética que estamos viviendo el año pasado, me parece que no corresponde. No va a haber apagones entonces. No va a haber apagones, y eso lo ha dicho el presidente. Señor ministro, un último tema que creo que es importante también y sobre el cual ha habido, evidentemente en su momento, el pronunciamiento del gobierno respecto de la terna del Consejo de la Judicatura. Se han dado algunos nombres y lo que se sugiere es que para el gobierno es cómodo tenerlo a Mario Godoy allí. ¿Qué tiene que ver Mario Godoy con la terna del Ejecutivo? Porque ha sido un hombre cercano al Ejecutivo. Pero ni siquiera está en la terna del Ejecutivo. No está en la terna del Ejecutivo, está en la terna de la Corte Nacional de Justicia. Sí, estamos de otra función. De acuerdo, sí, pero se ha demorado 7 meses en enviar la terna desde diciembre, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pidió. Creo que a mí me debe preguntar por la función ejecutiva, no por la función judicial. Lo que diga la función judicial y la terna que envía la función judicial es un asunto que compete a la función judicial, ellos son los que la envían. Nosotros hemos enviado una terna, están grandes perfiles ahí. Vamos a ver qué pasa, qué decisión toma el Consejo de Participación Ciudadana, pero lo que nosotros queremos es que en esas 5 sillas estén sentados los mejores hombres. Todavía está incompleta la terna del Ejecutivo. Renunció una persona. Entiendo que la enviamos, no sé si hubo un tema ahí con los papeles, con los documentos, sí, hubo una renuncia, pero eso tiene que completarse en el brevísimo plazo. Brevísimo plazo, hablamos de semanas. No, eso debe de resolverse ya. Usted sabe que escoger los mejores perfiles no siempre es, y que la gente dé un paso, ¿no? A veces es muy fácil creer que por todos lados están las personas deseosas de decir, sí, yo voy a servir, yo me voy a meter al servicio público para que luego me metan 50 juicios y estén por todos los medios diciéndome que soy un pillo. Hay gente que no necesariamente se pone el pantalón, muchos otros como yo sí. ¿Qué debe cambiar en la justicia? Le diría que todo, pero
Creo que hay gente valiosa ahí, pero en general creo que la justicia está podrida. Creo que debemos empezar por reconocer eso y entender que fue permeada y fue cooptada en muchos niveles por el narco, que se trastocaron las reglas del sistema disciplinario, del sistema de selección y escogitamiento de jueces, y que creo que hoy el sistema permite que existan jueces que se sientan por encima de la ley, como alguna vez lo escribí, el juez no es lobo del juez. Y creo que se instituyeron desde la Corte Constitucional algunas instituciones jurídicas como la declaración jurisdiccional previa, que a la postre han servido simplemente para obstaculizar la labor de control y de depuración de la función judicial. Pero me quedo con los buenos jueces, creo que lo hay en todo el territorio. Sin embargo, creo que en general la justicia está atravesada por el mal de la corrupción y del narco. ¿Cómo depurar? Bueno, creo que la declaratoria de emergencia, que ahora se ha aprobado por ley, va a ser un gran paso. Y esto no significa, y repito, no significa una metida de mano a la justicia, pero tendremos que ver cómo se habilitan recursos, porque no hay los fiscales ni los jueces suficientes y no se está dando abasto tampoco para sancionar. Usted dice que no significa una metida de mano a la justicia porque ya he escuchado que los han acusado de eso. Sí, seguramente nos acusan de eso quienes sí le metieron la mano a la justicia. Pero esto no es así, esto tiene que ver con una decisión del Consejo de la Judicatura en la que permite habilitar recursos para que el Ejecutivo facilite y genere un clima donde pueda, por ejemplo, contratarse nuevos jueces, depurarse del sistema de administración de jueces y ver no solamente la parte administrativa, sino ir a sanear el problema. O sea, yo creo que hay un déficit de funcionarios judiciales y sobre todo de funcionarios judiciales honestos, y en cambio hay un superávit de funcionarios que necesitamos que se depuren. Ha sido más de un año y un periodo del Consejo de la Judicatura, hablo de los 6 años últimos, 6 años y pico por la prórroga, pero realmente para el olvido. ¿Debería seguir operando el Consejo de la Judicatura como tal, con esa estructura? A mí la estructura como tal no me disgusta, dogmáticamente. Pero ha servido para todo. Sí, lamentablemente, pero no creo que la calentura esté en las sábanas. Yo creo que hemos tenido consejos de la Judicatura de terror. La Yalquepoc, por ejemplo, ni hablar de la de Wilman Terán. Creo que eso ha dejado una muy mala impresión en el colectivo ciudadano, eso ha dejado muy mala impresión en la carrera judicial y eso ha dejado muy malos resultados en la administración de justicia per se. Creo que eso, tener a un expresidente del Consejo de la Judicatura preso con sentencias y atravesando más juicios como plaga, purga y demás, definitivamente habla de que el problema está en las personas. También. Sí, el resto de vocales procesados habla de que el problema está en las personas y de la politización de la justicia y de la forma como se pretendía cooptar la justicia, por ejemplo, lo que vimos en los chats de Augusto Verduga y demás, donde siempre han querido meterle la mano a la justicia, siempre se la han metido o se la pretendieron meter con gente y con perfiles que simplemente operaban para sus intereses y sabrá Dios, en algunos casos también para las mafias. 2 cosas muy puntuales. En este Consejo de la Judicatura no se ha logrado avanzar con el proceso de concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, jueces de primer nivel, renovación, incluso evaluación de fiscales, notarios. Exacto. No se ha logrado avanzar en eso. ¿Qué les hace pensar que con esta emergencia, que de aquí en adelante, creo que con este mismo Consejo se va a poder? Para empezar, primero tiene que conformarse el Consejo. Y tienen que ver esta nueva asamblea, tiene que ver el Ejecutivo y tienen que ver los otros poderes del Estado, tienen que mandar y conformar un verdadero órgano colegiado del Consejo de la Judicatura. Ya con eso exigirles cuentas de que hagan lo que están en mora de hacer, lo que no hicieron. Por ejemplo, acuérdense el Consejito de la Judicatura, lo que hacían Muñoz y Terán, que se constituían en una mayoría en un órgano de 5, sí, 2 de 5. Entonces, esas lógicas que no cuadraban y esos números al revés, hoy creo que tienen que corregirse. Creo que el Consejo de la Judicatura tiene mucho que demostrarle al país como institución. Y mientras no esté conformado, creo que es un poco más difícil, pero debe de conformarse a la brevedad y sobre todo una vez que esté conformado, trabajar a triple velocidad para poner al día una función que todo el Ecuador espera se reinstitucionalice con gente honesta. El último tema, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social avanza ya en el proceso de concurso para fiscal general del Estado. ¿Ha sonado su nombre? Sí, ha sonado mi nombre. ¿Usted se lo ha pensado? Sí, me lo he pensado. ¿Le gusta la idea? Yo ya lo he intentado, nunca he oído los desafíos y creo que estamos en una guerra. ¿Correrá para contra fiscal? El crimen. Vamos a ver, no le tengo miedo a eso. ¿Eso es un sí? No le tengo miedo a eso, eso es mi respuesta. Gracias, ministro. Gracias a usted, Fausto. José de la Gasca, ministro de Gobierno, hablando sobre algunos temas de coyuntura en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información.